Bien, saludo a mis seguidores de Info para Todo. Mi nombre es Gustavo Lera y hoy te voy a enseñar las materias más interesantes de ingeniería en informática. ¡Vamos! Bueno, en este puesto tenemos la materia más interesante, por lo menos la que a mí me encantó, lejos de tercer años, la materia llamada Sistemas Operativos. Interesantísima materia, justamente habla acerca de los sistemas operativos. Habla acerca de todos los módulos que tiene un sistema operativo, ya sea el módulo de seguridad, el módulo de memoria, el módulo de gráficos, el módulo de conexión, etcétera. Todas las partes de un sistema operativo. Una materia difícil, ¿ok? En cuanto a contenido. Eran 8 módulos y cada módulo era en sí una Biblia hablando acerca de ese módulo. Y después tenías la parte práctica de esta materia que se basaba en ejercicios de cómo se comportaría el sistema operativo si sucedieran ciertas cosas. Además tenía como plus, como adicional, programar en otro sistema operativo. En este caso se usaba Linux. La teoría se la veía desde el punto de vista de Linux, aunque también se hacía mucha mención a Windows, dado a que son los dos sistemas operativos que se usan hoy actualmente, digamos, con mayor mercado. Bueno, la programación en Linux me encantó. De hecho, aprendí a programar lo que son shell scripts. Si ustedes miran mi canal y siguen mi canal, van a ver que hay muchísimos scripts. Todos estos scripts están basados en esa materia. Todos los conceptos que he aprendido son gracias a esa materia. Y me acuerdo que al final de todo nos hacían hacer como, digamos, como plus un videojuego. Un videojuego el cual no era importante el videojuego, sino que puedas involucrar todos los conocimientos vistos y adquiridos durante esa materia. Era una materia, digamos, de 3 partes. Toda la teoría acerca de los sistemas operativos. Después hablaba acerca de ejercicios prácticos de programación en Linux. Y a lo último hacía hacer un videojuego, lo cual no era nada fácil. Y había que involucrar muchísimos conceptos vistos en clase. Ya sea, por ejemplo, memoria compartida, comunicación entre PC, socket, todo lo que tenía que ver con acerca de módulos de sistemas operativos. Me encantó la materia, aprendí un montonazo. La gente que estaba en esa cátedra era como para sacarse el sombrero y aplaudirlos. La verdad que tremenda materia, y todo lo que sé hoy en día, sí, cómo funciona un disco rígido, cómo funcionan las memorias, qué posición toma el sistema operativo acerca de los diferentes componentes, por qué los programas no pueden pasar por encima del sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo acerca de una PC prácticamente, porque el programa principal, el software principal que predomina sobre una máquina es el sistema operativo, y justamente es todo eso lo que vimos. Tremenda materia, difícil, pero te vas con una base de conocimiento que te diferencia de cualquier otro profesional. Bueno, en el otro puesto, aquí, a ver, son diferentes materias, pero vamos a tratar de meterlas todas en una. Que son las materias más elementales, que son programación 1, programación 2 y programación 3. Aunque en otras carreras se llaman de otros nombres. Elementos de programación, programación avanzada, programación de nivel medio, etcétera. Bien, aquí justamente te enseñan la base de lo que es programar. ¿Cómo se programa? De hecho, es lo que vas a hacer a lo largo de la carrera o en algún trabajo. Aquí no te enseñan, digamos, los comandos. No les interesa que aprendas los comandos, sino que aprendas a resolver algoritmos. Que aprendas cuándo se utiliza esta sentencia, cuándo se utiliza esta otra sentencia. No les importa que vos te aprendas las sentencias de memoria. Nadie se acuerda las sentencias de memoria. Los comandos nadie se los acuerda.
Para eso está internet. Cuando vos necesitas un comando, lo buscas en internet y listo. El tema es saber cuándo tengo que utilizar ese comando, cuándo tengo que utilizar un bucle, cuándo tengo que saber irme hacia la izquierda o hacia la derecha, cuándo tomar una decisión, cuándo repetir una instrucción, etcétera, etcétera. Las programaciones están apuntadas y vistas desde ese punto. No que aprendas comandos, un montón de comandos, no, sino que aprendas la lógica de programación. En nuestro caso se aprendió a resolver algoritmos con el lenguaje de programación C. En algunos lados se enseña Python o Java, que son lenguajes más sencillos para aprender por primera vez. Pero ya digo, lo importante no es aprender a los comandos, sino que aprender la lógica de programación de cuándo se utilizan esos comandos, que tu cabeza lo vaya maquinando. No es fácil, no, hay que practicar bastante. A programar se aprende de una sola manera, programando, hasta que con la práctica se hace el maestro. Bueno, en cuarto año, una materia que amé muchísimo. Me encantaban los profesores, la manera y la dedicación que le ponían a las clases. Excelente contenido, excelente la materia. Me encantó base de datos. Primero desde el punto de vista teórico, qué son las bases de datos, tipo de base de datos, historia de la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Después la lógica de cómo diseñar una base de datos. Ok, necesito esto y aquello. ¿Qué base de datos necesito? Perdón. ¿Qué base de datos necesito? Bueno, listo. Entonces se diseñaba a través de un modelo llamado DER, un modelo diagrama entidad relación, la posible base de datos según lo que me proponía. Y después del primer parcial, el primer parcial era modelado de base de datos, y en el segundo parcial la parte más interesante, que era la programación de base de datos, ya sea de cómo se programa una base de datos a través del SQL Server, o también las consultas, triggers. Ok, necesito que me traigas todas las personas que nacieron el 2 de abril. Bueno, eso se hacía a través de programación, a través de una consulta, a través de una query a base de datos. Base de datos, me encantó la materia, muchísimo contenido, pero contenido que te da ganas de estudiar, porque es un contenido que vos decís, wow, esto me sirve. La materia es genial, los profesores que me tocó era genial. Quizás aprobarla no era tan fácil porque tenía un sistema de evaluación medio complicado, pero cuando te vas de la materia y te vas aprobando, te vas muy contento porque aprendes un montón de cosas. Recuerdo no saber nada, tener un grupo que tenía bastante experiencia en base de datos, y a lo último terminar a la par de ellos, o terminar haciendo yo los trabajos prácticos, comparándome con el primer día de esa cursada en que simplemente copiaba y prestaba mucha atención, y a lo último terminaba como diciendo, wow, puedo hacer yo solo los trabajos prácticos, puedo hacer consulta a base de datos, me instalé el SQL Server, me creé la base de datos, llené la base de datos, empecé a hacer consulta, empecé a crear triggers, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la programación en base de datos. Muy interesante materia, me encantó. Por cierto, creo que es uno de los cuadernillos que guardo con más cariños. Así que bueno, nada más. Cualquier duda, comentario o sugerencia lo dejan ahí abajo en la sección de comentarios. Donde más si no, mi nombre es Gustavo Lera. Y si quieren alguna temática acerca de ingeniería en informática, que esta semana vamos a estar subiendo videos, todo lo que tenga que ver con eso, lo dejan ahí abajo también en la sección de comentarios. Me despido y hasta la próxima. Chao, chao.